¿Y si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo una parte de la historia? ¿Y si entre sus líneas sagradas se escondieran verdades veladas, susurros de una diversidad que el tiempo y la interpretación han silenciado? Bienvenido a un viaje que desafía el dogma y se atreve a mirar más allá de lo evidente. En este canal desenterramos las capas de la historia, la teología y la traducción para revelar lo que ha permanecido oculto. Hoy nos sumergiremos en un tema que, para muchos, es una provocación, una herejía, pero para nosotros es una invitación a la reflexión más audaz. 10 hábitos raros que podrían ser señales de homosexualidad, según la Biblia. Prepárate para cuestionar, para sentir la incomodidad de lo desconocido y la emoción del descubrimiento. Este no es un espacio para verdades absolutas, sino para hipótesis, debates académicos y perspectivas interpretativas que han surgido a lo largo de la historia. La Biblia no es un manual monolítico, sino un complejo tapiz de narrativas humanas y divinas. Un texto vivo que ha sido moldeado y a veces distorsionado por las manos de quienes lo han custodiado. La idea moderna de homosexualidad como una identidad fija es un concepto reciente. En el mundo antiguo, las categorías eran fluidas y lo que hoy entendemos como orientación sexual se manifestaba a menudo a través de comportamientos, roles o expresiones afectivas que desafiaban las normas de género y reproducción. Los autores bíblicos no tenían una palabra para homosexual. Sus preocupaciones sobre ciertos actos sexuales estaban ligadas a la pureza ritual, la jerarquía o la procreación, no a una condena de la identidad inherente. Sin embargo, al aplicar una lente contemporánea y reflexiva, podemos identificar hábitos o patrones de comportamiento en figuras bíblicas que, si bien no son pruebas irrefutables, sí abren un espacio para la interpretación sobre la diversidad afectiva y de género que pudo haber existido, incluso en los relatos más sagrados. Este video es una invitación a la transgresión intelectual, a la valentía de explorar lo que ha sido tabú. No juzgamos, exploramos, no condenamos, comprendemos. Al final, lo que emerge es una visión más amplia y compasiva de la fe, una que abraza la complejidad de la experiencia humana en todas sus formas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde cada hábito raro se convierte en una ventana a una comprensión más profunda de la Biblia y de nosotros mismos. La verdad, a veces, se esconde a plena vista, esperando ser desenterrada por aquellos que se atreven a mirar. Hábito 1. El hábito del rechazo sistemático al matrimonio tradicional. En el tapiz de la sociedad antigua, el matrimonio no era solo una opción personal, sino un imperativo social y religioso. La orden divina de creced y multiplicaos sentó las bases para una cultura donde la procreación y la familia eran deberes sagrados. La soltería, especialmente para un hombre, era una anomalía. Sin embargo, figuras bíblicas prominentes optaron por un camino diferente, un celibato o rechazo al matrimonio tradicional. Este hábito de soltería sistemática, en un contexto que la desaprobaba, nos invita a una reflexión profunda. El caso más evidente es Jesús de Nazaret. Los evangelios no mencionan que estuviera casado o tuviera hijos. Su celibato ha sido interpretado como dedicación a su misión, pero podría reflejar una falta de atracción hacia el matrimonio heteronormativo o hacia las mujeres en un sentido romántico. Es una pregunta que surge al observar su hábito de no conformarse con la expectativa social más básica de su tiempo. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Pablo no solo era soltero,
sino que abogaba por el celibato como un estado preferible para la dedicación a Dios. 1 Corintios 7, 7-8. Su postura era radical. Si bien su justificación es teológica, su experiencia personal de soltería, como un don divino, abre la puerta a interpretaciones más allá de la disciplina espiritual. Era este don también una manifestación de una inclinación personal que lo hacía menos propenso a relaciones heteronormativas. Incluso en el Antiguo Testamento, el profeta Elías parece haber vivido al margen de las estructuras familiares convencionales. Su narrativa se centra en su relación con Dios, sin mención de esposa o descendencia. En un contexto donde los profetas a menudo se casaban, la ausencia de estos detalles en la vida de Elías podría ser vista como otro ejemplo de un hábito de no conformarse con las expectativas sociales y reproductivas. Este patrón de soltería en figuras centrales de la Biblia no puede ser descartado como coincidencia. Invita a preguntar si son huellas de individuos cuya identidad afectiva o de género los llevó a rechazar el molde preestablecido. Hábito 2. El hábito de la búsqueda de intimidad física preferencial con el mismo sexo. La intimidad física en el mundo antiguo, especialmente entre hombres, era más matizada de lo que percibimos hoy. Las expresiones de afecto entre individuos del mismo sexo no siempre se categorizaban igual. Sin embargo, existen pasajes bíblicos que describen interacciones físicas entre hombres que, para algunos intérpretes, sugieren una profundidad de intimidad más allá de la camaradería fraternal, pudiendo ser leídas como señal de una preferencia afectiva o sexual. El hábito de buscar esta cercanía física preferencial con personas del mismo sexo es el segundo punto de nuestra exploración. El ejemplo más citado es el discípulo amado en el Evangelio de Juan. Este personaje ocupa un lugar de privilegio y cercanía con Jesús. En la última cena, Juan 13:23 describe: «Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús». La palabra griega para recostado, anakímenos, y la frase «al lado de Jesús», en tokolpo tui su, implican una cercanía física extrema, una posición de confianza y afecto íntimo que en la cultura de la época no era común entre hombres a menos que existiera un vínculo muy especial, a menudo romántico o erótico en otros contextos literarios. Esta imagen ha sido objeto de intensa especulación. Para algunos teólogos queer, este gesto no es solo amistad, sino un indicio de una relación que trascendía lo platónico. El hábito de este discípulo de buscar esta proximidad física y la aparente aceptación de Jesús desafía las interpretaciones heteronormativas. Podría ser que esta cercanía física preferencial fuera una manifestación de una atracción más profunda que la narrativa bíblica ha preservado de forma velada. Otros momentos de intensa intimidad física entre hombres en la Biblia, aunque no siempre recurrentes, marcan patrones de comportamiento. El lamento de David por Jonatán, con una expresión de dolor y afecto tan profunda que algunos la interpretan como la de un amante. La forma en que David se desgarra por la pérdida de Jonatán y la descripción de su amor como más maravilloso que el amor de las mujeres, 2 Samuel 1:26, sugiere una conexión que va más allá de la amistad convencional. El lenguaje emocional es tan intenso que invita a considerar una dimensión física subyacente a su vínculo. Es importante recordar que en muchas culturas antiguas, las expresiones de afecto físico entre hombres no siempre conllevaban las mismas connotaciones sexuales que hoy. Sin embargo,
La persistencia de estas descripciones de intimidad física preferencial en los textos bíblicos, especialmente donde las relaciones heteronormativas eran la norma, nos obliga a considerar la posibilidad de que estos hábitos fueran para algunos una forma de expresar una identidad afectiva o sexual que no encajaba en las categorías dominantes. Hábito 3. El hábito del uso de vestimentas o adornos fuera de norma. La vestimenta y los adornos son poderosos marcadores de identidad, estatus y rol de género. En el mundo bíblico, donde las distinciones de género eran rígidas, el uso de vestimentas que desafiaban las normas podía ser una señal de disidencia. Este hábito de expresión estética fuera de norma es el tercer punto, y nos lleva a considerar cómo la ropa podía ser un lenguaje silencioso de una identidad oculta. El caso más intrigante es el de José y su túnica de muchos colores. Génesis 37, 2.3. La traducción de túnica de muchos colores, Kasha Chetonet Pasim, Ketonet Pasim, ha sido muy debatida. Algunas lecturas sugieren que Pasim se refiere a una túnica de mangas largas o que llegaba hasta los tobillos, una prenda no común para pastores o trabajadores, sino asociada con la realeza, la nobleza o incluso roles femeninos. Los hermanos de José la interpretaron como favoritismo y quizás como una afrenta a las normas de masculinidad. Una túnica de mangas largas dificultaría el trabajo físico, sugiriendo una vida de ocio o roles menos masculinos. La Ketonet Pasim de José podría ser vista como un hábito de expresión estética que lo diferenciaba radicalmente de sus hermanos. Este tipo de vestimenta, que lo hacía destacar y generaba resentimiento, podría interpretarse como una señal temprana de una identidad que no se conformaba con las expectativas de género. En un sentido más amplio, el uso de ropa que difumina las líneas de género ha sido una forma de expresar una identidad sexual o de género no normativa. ¿Podría la túnica de José ser un eco de esta expresión? ¿Una señal velada de una sensibilidad o identidad que lo hacía diferente? Otro ejemplo sutil son las prohibiciones del Deuteronomio contra el travestismo. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5. Esta ley, que condena la inversión de roles de género, revela la existencia de tales prácticas. El hecho de que fuera necesario legislar contra el travestismo sugiere que era un hábito que ocurría y era visto como una amenaza al orden social y religioso. Para algunos, esta prohibición reconoce la existencia de individuos que sentían la inclinación a vestirse de una manera que no correspondía a su sexo asignado, lo que hoy podríamos relacionar con la disforia de género o la expresión de una identidad trans o no binaria. El hábito de usar vestimentas o adornos fuera de norma en la Biblia no es una prueba directa de homosexualidad, pero sí es una señal de individuos que desafiaban las expectativas de género de su tiempo. Estos gestos estéticos cargados de simbolismo pueden ser interpretados como expresiones de una identidad interna que buscaba manifestarse externamente, incluso si eso significaba ir en contra de las normas sociales y religiosas. Hábito 4. El hábito del establecimiento de pactos de alma inquebrantables con el mismo sexo. Los pactos en el mundo bíblico eran acuerdos solemnes que establecían lazos de lealtad y compromiso. Sin embargo, cuando examinamos los pactos entre individuos del mismo sexo, especialmente aquellos con un lenguaje de profunda afectividad,
surge un hábito que desafía las interpretaciones puramente fraternales y nos invita a considerar una dimensión más íntima, romántica o sexual. Este es el cuarto punto de nuestra exploración. El ejemplo más sobresaliente es el pacto entre David y Jonatán. Su relación es una de las más intensas del Antiguo Testamento. Desde su primer encuentro, la Biblia describe una conexión instantánea. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se ligó con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18, 2.1. La frase «el alma se ligó», Nepe sh nikshashera, nefesh nikshera, es un lenguaje de unión profunda, a menudo usado para describir lazos matrimoniales o de amor apasionado. El pacto que sellan es igualmente significativo. Jonatán se despoja de sus vestimentas y armas y se las da a David. 1 Samuel 18, 2.4. Este intercambio no es trivial. Es un rito de unión, una transferencia de identidad y un símbolo de compromiso inquebrantable. El hábito de Jonatán de despojarse de sus atributos reales y dárselos a David, un gesto que Saúl interpretó como una amenaza, sugiere una prioridad de su vínculo con David por encima de sus ambiciones dinásticas y expectativas familiares. El lamento de David por Jonatán tras su muerte es aún más revelador. «Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Muy amado me fuiste. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres». 2 Samuel 1:26. Esta declaración eleva el amor de Jonatán por encima del amor de las mujeres. No es solo dolor por un amigo, sino un testimonio de una relación que, para David, superaba en intensidad cualquier vínculo heteronormativo. El hábito de David de expresar este amor tan público y apasionado ha llevado a muchos a interpretar su relación con Jonatán como romántica o homoerótica. La intensidad de este pacto y la profundidad del afecto entre David y Jonatán son difíciles de conciliar con una interpretación puramente platónica, especialmente en un contexto donde el amor apasionado se reservaba típicamente para las relaciones matrimoniales. El hábito de establecer un pacto de alma tan inquebrantable que desafía las expectativas sociales y familiares y que se expresa con un lenguaje de amor que supera al de las mujeres es una poderosa señal que invita a una lectura queer de este pasaje. Hábito 5. El hábito de la elección de espacios de vida no reproductivos. En una sociedad donde la continuidad del linaje y la procreación eran pilares de la identidad, la elección de un estilo de vida que se apartaba de la reproducción biológica era un hábito radical. Este tipo de elección, que hoy asociamos con no tener hijos, era en el mundo bíblico una desviación significativa. El quinto punto se centra en este hábito de habitar espacios de vida no reproductivos y cómo esto podría ser una señal de una identidad que no se alineaba con las expectativas heteronormativas. El concepto de los eunucos por el reino de los cielos, mencionado por Jesús en Mateo 19:12, es revelador. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús reconoce a quienes nacen eunucos, intersexuales o con disposición innata que los aparta de la reproducción, y valida a quienes se hicieron eunucos por elección, absteniéndose de relaciones sexuales y procreación por un propósito espiritual. Este último grupo es el que nos interesa, el hábito
de hacerse eunuco por el reino de los cielos es una elección de un espacio de vida intrínsecamente no reproductivo. En un contexto donde la identidad y el valor estaban ligados a la procreación, esta decisión era una ruptura radical. Para algunos intérpretes, esta validación de Jesús a los eunucos es una apertura a la diversidad de identidades. Podría ser que este hábito de vivir al margen de la sexualidad normativa, de elegir un camino que no conduce a la reproducción biológica, fuera una forma velada de reconocer y validar a individuos cuya identidad afectiva o de género los llevaba a una vida diferente. Además de los eunucos, podemos considerar el hábito de aquellos que, como Jesús y Pablo, optaron por la soltería y la dedicación exclusiva a un propósito espiritual, apartándose de la formación de una familia reproductiva. Si bien ya abordamos la soltería como rechazo al matrimonio, aquí nos enfocamos en la implicación de esta elección en términos de reproducción. En una cultura que valoraba la descendencia, la elección de un estilo de vida sin ella era una declaración poderosa. Este hábito de vivir en un espacio no reproductivo podría ser interpretado como una señal de una identidad que encontraba su plenitud fuera de los roles de género y las expectativas sexuales impuestas. La validación de Jesús a los eunucos y el ejemplo de figuras como él mismo y Pablo sugieren que la Biblia puede contener un reconocimiento de la diversidad de formas de vida e identidades. El hábito de elegir espacios de vida no reproductivos no es una condena, sino una invitación a considerar que la plenitud humana y espiritual no está exclusivamente ligada a la procreación o a las estructuras familiares tradicionales. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta al video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Hábito 6. El hábito de la expresión pública de una sensibilidad emocional extrema. En las sociedades antiguas, la expresión emocional masculina estaba sujeta a estrictas normas. Se esperaba que los hombres fueran fuertes y controlados. La vulnerabilidad o el afecto desbordante hacia otro hombre podían ser vistos con recelo. Sin embargo, encontramos en la Biblia hábitos de expresión emocional masculina que desafían estas normas, revelando una sensibilidad que, para algunos, podría ser una señal de una identidad afectiva o de género que no se ajustaba a los moldes tradicionales. Este es el sexto punto de nuestra exploración. El lamento de David por Jonatán es el ejemplo más potente. Tras la muerte de Jonatán, David entona una elegía de dolor y amor intensos. La frase «más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres», 2 Samuel 1:26, es clave. Este no es un dolor contenido, sino una efusión pública de angustia y afecto que en un rey era notable. El hábito de David de expresar esta vulnerabilidad y amor tan profundo por otro hombre de manera tan pública es una señal que invita a la reflexión. En una cultura donde la masculinidad estaba ligada a la contención emocional, la efusividad de David es una anomalía. ¿Podría esta sensibilidad extrema ser una manifestación de una orientación afectiva que encontraba su expresión más plena en los vínculos con otros hombres? La tradición ha intentado domesticar este lamento, pero la intensidad del lenguaje y la comparación explícita con el amor de las mujeres sugieren una dimensión que va más allá de lo fraternal. Otro ejemplo es la reacción de Jesús ante la muerte de Lázaro.
En Juan 11:35, Jesús lloró. Este versículo, el más corto de la Biblia, muestra a Jesús, el Hijo de Dios, permitiéndose una expresión de dolor y vulnerabilidad ante la pérdida de un amigo. Los presentes comentan: «Mirad cómo le amaba». Juan 11:36. La conexión entre el llanto y el amor es explícita. Si bien el llanto de Jesús no es comparable al lamento de David en intensidad romántica, refuerza la idea de que la expresión de una profunda sensibilidad emocional no era ajena a las figuras bíblicas, y que estas expresiones estaban ligadas al amor. El hábito de permitir que estas emociones se manifestaran públicamente, desafiando las expectativas de contención masculina, podría ser interpretado como una señal de una identidad que no se conformaba con los roles de género rígidos. Hábito 7. El hábito del cuidado estético y la unción con perfumes. El cuidado del cuerpo, la estética personal y el uso de perfumes eran prácticas comunes, pero cuando se observan con una intensidad particular, pueden adquirir un significado adicional, especialmente si desafían las normas de género. Este hábito del cuidado estético y la unción con perfumes, cuando se presenta de manera rara o destacada, es el séptimo punto de nuestra exploración. Un pasaje intrigante es el del joven que huye desnudo en Getsemaní, Marcos 14, 51 a 52. Durante el arresto de Jesús, un joven lo seguía cubierto con una sábana sobre el cuerpo desnudo. Es agarrado por los soldados, pero dejando la sábana huyó desnudo. Lo raro no es solo su presencia, sino su vestimenta. Una sábana sobre el cuerpo desnudo, sugiriendo una vestimenta ligera, quizás no típica para un hombre en esa situación. Su huida desnudo subraya una vulnerabilidad y falta de preparación que lo distingue. Para algunos, la presencia de este joven y su vestimenta particular podrían ser una señal de una sensibilidad o un rol que lo apartaba de la masculinidad convencional. Quizás un hábito de un cuidado estético o una forma de vestir que no se ajustaba a las normas. Podemos considerar el hábito del uso de aceites preciosos y perfumes. Si bien la unción con aceite era ritual y medicinal, en algunos relatos adquiere una connotación de lujo o sensualidad. Pensemos en la mujer que unge los pies de Jesús con un perfume costoso, Juan 12:3. El énfasis en el costo y la fragancia y la reacción de los discípulos resalta la importancia de estos elementos estéticos. El hábito de valorar y utilizar estos elementos de lujo y sensualidad, especialmente donde la austeridad era valorada, podría ser interpretado como una señal de una sensibilidad que apreciaba la belleza y el placer de una manera que no siempre se alineaba con las expectativas más rígidas. El Cantar de los Cantares está lleno de imágenes de perfumes y un cuidado estético que celebra la belleza del cuerpo y la sensualidad. Aunque se interpreta como alegoría, su lenguaje explícito de amor erótico y celebración de la belleza física revela una cultura no ajena al cuidado estético y al placer sensual. El hábito de deleitarse en estos aspectos, de describir la belleza del amado con un lenguaje tan vívido, podría ser visto como una señal de una mística diferente, una que abraza la sensualidad y la estética como parte integral de la experiencia humana y espiritual. Para algunos, esta celebración de la belleza y el cuidado estético, en contextos que desafían las normas de género, podría ser una señal de una identidad
que encontraba su expresión en una apreciación más profunda de la estética y la sensualidad. Hábito 8. El hábito del rechazo a los roles de género guerreros o patriarcales. Las sociedades antiguas estaban fuertemente estructuradas por roles de género. Se esperaba que los hombres fueran guerreros, cazadores y líderes. Desafiar estos roles era una transgresión de las normas sociales y religiosas. El hábito de rechazar o subvertir los roles de género guerreros o patriarcales es el octavo punto, y nos invita a considerar cómo esta disidencia de género podría ser una señal de una identidad oculta. El contraste entre Jacob y Esaú es un ejemplo clásico. Esaú era hábil cazador, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Génesis 25-27. Esaú encarna la masculinidad tradicional, fuerte, activo. Jacob, en cambio, es tranquilo y habitaba en tiendas, sugiriendo una vida más doméstica, asociada con tareas femeninas. El hábito de Jacob de preferir la vida en las tiendas a la caza es una subversión de las expectativas de masculinidad. Esta disidencia de género en Jacob es central en su narrativa. El hecho de que Dios elija a Jacob, el hombre tranquilo, sobre Esaú, el cazador, es una declaración poderosa. Sugiere que la masculinidad bíblica no siempre se ajustaba a los estereotipos guerreros. Para algunos, el hábito de Jacob de no conformarse con el rol dominante podría ser una señal de una identidad que encontraba su expresión en una forma de ser más introspectiva, menos agresiva y más conectada con el ámbito doméstico. Otro ejemplo es Débora, profetisa y jueza, Jueces 4-5. En un tiempo donde los líderes militares eran hombres, Débora asume un rol explícitamente masculino. Ella no solo juzga, sino que convoca a Barak para liderar el ejército. Cuando Barak duda, Débora profetiza que la victoria no será suya, sino que Jehová venderá a Sísara en mano de mujer, Jueces 4:9. Esta profecía se cumple cuando Sísara es asesinado por Jael, otra mujer. El hábito de Débora de asumir un rol de liderazgo militar y político y de profetizar que la victoria vendría a través de mujeres es una subversión radical de los roles de género patriarcales. Si bien no es una señal directa de homosexualidad, es un ejemplo de cómo la Biblia presenta a individuos que desafían y trascienden las expectativas de género. El hábito de rechazar los roles de género guerreros o patriarcales en la Biblia, ya sea a través de la preferencia por una vida más doméstica como Jacob, o asumiendo roles de liderazgo tradicionalmente masculinos como Débora, es una señal de que la diversidad de expresión de género no era ajena al mundo bíblico. Hábito 9. El hábito de la lealtad extrema hacia figuras del mismo sexo por encima de la familia biológica. En las sociedades antiguas, la lealtad familiar era primordial. Desafiar esta jerarquía, priorizando un vínculo con una persona del mismo sexo por encima de los lazos familiares, era un hábito que rompía con las expectativas culturales. Este es el 9º punto, y nos lleva a considerar cómo esta lealtad extrema podría ser una señal de una identidad afectiva que trascendía las normas. El libro de Ruth ofrece un ejemplo conmovedor. La historia de Ruth y Noemí es una de las narrativas más bellas de lealtad y amor. Después de la muerte de sus esposos, Noemí decide regresar a su tierra. Orfa regresa a su familia, pero Ruth se niega rotundamente, pronunciando una de las declaraciones de lealtad más famosas. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1, 16 a 17. Este lenguaje de compromiso es extraordinariamente similar al de un juramento matrimonial. Ruth no solo promete lealtad, sino una unión de destino, una fusión de identidades que va más allá de la relación de nuera y suegra. El hábito de Ruth de elegir a Noemí, una mujer mayor y sin futuro aparente, por encima de su propia familia biológica y la posibilidad de un nuevo matrimonio, es una declaración radical de amor y lealtad. Para muchos intérpretes queer, este pasaje no puede ser reducido a una simple amistad. El lenguaje utilizado, la intensidad del compromiso y la elección de Ruth de abandonar todo por Noemí sugieren una relación que, en un sentido profundo, es de naturaleza romántica o homoerótica. Es un hábito de construir una familia de elección que desafía las estructuras familiares tradicionales. Otro ejemplo es la relación entre David y Jonatán. Ya hablamos de su pacto de alma y la intensidad de su amor. Pero el hábito de Jonatán de priorizar a David por encima de su propio padre, el rey Saúl, y de su propio derecho al trono, es una manifestación de esta lealtad extrema. Jonatán sabía que David estaba destinado a ser rey, y en lugar de competir, lo apoyó y protegió, incluso a riesgo de su vida. Su lealtad a David superó sus obligaciones filiales y dinásticas, un hábito que era una desviación significativa de la norma. El hábito de la lealtad extrema hacia figuras del mismo sexo, que supera los lazos de la familia biológica y las expectativas sociales, es una señal poderosa de una identidad afectiva que no se conforma con las categorías heteronormativas. Hábito 10. El hábito de la búsqueda de una espiritualidad andrógina o trascendente. Finalmente, el 10º hábito raro es la búsqueda de una espiritualidad que trasciende las categorías de género binarias, una espiritualidad andrógina, o que desdibuja las fronteras entre lo masculino y lo femenino. En un mundo donde el género era una construcción social y religiosa fundamental, el hábito de desafiar estas distinciones en el ámbito espiritual era una declaración radical, que podría resonar con las experiencias de aquellos cuya identidad de género o sexual no se ajusta a las normas. El apóstol Pablo nos ofrece una de las declaraciones más potentes. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Esta afirmación, citada en contextos de igualdad, tiene profundas implicaciones para el género y la sexualidad. El hábito de Pablo de desdibujar las fronteras de género en el ámbito espiritual, declarando que en Cristo estas distinciones pierden su significado, es una visión revolucionaria. Si bien no habla directamente de identidad sexual, su declaración abre un espacio teológico para una espiritualidad que trasciende las categorías binarias, resonando con aquellos cuya experiencia de género o sexualidad no encaja en los moldes tradicionales. Para algunos teólogos queer, la frase «no hay varón ni mujer» es una invitación a considerar una espiritualidad andrógina, donde la plenitud del ser se encuentra más allá de las construcciones sociales de género. El hábito de Pablo de enfatizar esta unidad en Cristo, donde las distinciones terrenales se disuelven, podría ser interpretado como una señal
de una visión del mundo que nace de una experiencia de vida no binaria o no heteronormativa. Es una espiritualidad que valora la esencia del ser por encima de las etiquetas de género. Otro aspecto de esta búsqueda de una espiritualidad trascendente se ve en el hábito de algunas figuras bíblicas de adoptar roles o características asociadas con el género opuesto. Profetas que usaban un lenguaje que desafiaba las expectativas de género, o mujeres que asumían roles de liderazgo masculinos. Estas figuras, al desdibujar las líneas de género en su servicio a Dios, encarnaban una espiritualidad andrógina que no se limitaba a las categorías binarias impuestas por la sociedad. El hábito de buscar una espiritualidad andrógina o trascendente que desdibuja las fronteras de género en el ámbito divino es una señal de que la Biblia puede contener un mensaje de inclusión y diversidad que va más allá de las interpretaciones convencionales. Hemos llegado al final de este viaje audaz, un recorrido por los 10 hábitos raros que podrían ser señales de homosexualidad según la Biblia. Hemos desafiado las narrativas convencionales, desenterrado capas de interpretación y mirado los textos sagrados con una lente que busca la diversidad y la complejidad de la experiencia humana. Este ejercicio no ha sido una búsqueda de verdades absolutas, sino una invitación a la reflexión, al pensamiento crítico y a la posibilidad de que la Biblia, en su inmensa riqueza, contenga ecos de realidades que la tradición ha preferido silenciar o reinterpretar. Los hábitos que hemos explorado no son pruebas irrefutables de homosexualidad en el sentido moderno. Son más bien señales intrigantes, huellas de una realidad afectiva y de género que pudo haber existido en el mundo bíblico y que ha sido en gran medida ocultada por interpretaciones posteriores. La Biblia, en su vasta y a menudo contradictoria complejidad, es un testimonio de la riqueza de la experiencia humana. Es un texto que ha sido utilizado para justificar tanto la opresión como la liberación, la exclusión como la inclusión. Nuestro desafío es acercarnos a ella con una mente abierta, dispuestos a cuestionar las interpretaciones heredadas y a buscar nuevas formas de comprender su mensaje. Al hacerlo, descubrimos que la Biblia es mucho más amplia, más inclusiva y más compasiva de lo que el dogma nos ha permitido ver. Este ejercicio de exégesis creativa y académica nos invita a reconocer que la diversidad, en todas sus formas, es parte integral del diseño divino. La idea de que Dios se manifiesta en la multiplicidad de la creación, incluyendo la diversidad de identidades afectivas y de género, es un mensaje que resuena con una profunda verdad espiritual. Al desenterrar estas señales ocultas, no estamos atacando la fe, sino enriqueciéndola, liberándola de las cadenas de interpretaciones restrictivas y abriéndola a una comprensión más profunda del amor divino. Ahora, la pregunta final: ¿qué harás con esta información? ¿La descartarás como una herejía o te atreverás a seguir explorando las profundidades de la fe con una mente abierta y un corazón compasivo? Te invito a dejar tus comentarios, a compartir tus propias reflexiones y a unirte a esta comunidad de buscadores. Dale me gusta a este video si te ha resonado y suscríbete para no perderte futuras exploraciones. Porque la verdad, como el amor, es infinita y siempre está esperando ser descubierta. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad nos siga iluminando el camino.